Coloca tu mano al lado de la mía. Admira nuestras palmas, completamente distintas, maravillosamente iguales a la vez. Líneas, trazos y calidez delatando lo que ha sido la vida de uno. Ahora cierra tus ojos y ábrelos abruptamente frente a un espejo. Azul océano, verde bosque, café madera, reflejan la luz y la oscuridad que existe dentro de nuestra alma. ¿Qué es lo primero que nosotros, los seres humanos, notamos en alguien? Sus colores. Vibran, cobran vida, le dan sentido a toda aquella incoherencia que presenciamos a diario. Desde el principio de los tiempos ha sido así, mas en donde los observamos ha ido cambiando poco a poco. Rostro, tronco, perfil, somos totalmente diferentes. Nuestra piel y nuestros rasgos se exponen frente al mundo con la vulnerabilidad y el corazón desnudo. Colores, colores por fuera y colores por dentro. Dime ahora, ¿cuáles son los que enseñarás mientras que tu vida dure? A medida que el ser humano moderno fue desplazándose hacia unos 100.000 millones de años por el viejo mundo, su piel se adaptó a las condiciones prevalecientes en las distintas regiones. Los cambios del color de la piel que sufrió a medida que avanzaba por su inmensa travesía de un continente a otro, siendo primero Asia, después Austromelanesia, luego Europa y por último la Gran América, pueden reconstruirse hasta cierto punto. Importa recordar que nuestros antepasados de esa época ya disponían de vestido y refugio para protegerse de los elementos del ambiente. En algunos lugares adquirieron alimentos extraordinariamente ricos en vitamina D. Ambos factores ejercieron un profundo impacto en el tiempo y en el grado de la evolución del color de la piel. Los mayas presentaban la cabeza ancha, nariz aguileña, el pelo negro y lacio, los pómulos salientes, la frente amplia y los ojos almendrados. Por su parte, los aztecas eran bajitos y rechonchos. Los hombres de no más de 1,70 de altura y las mujeres, más delgadas, de un promedio de 1,46. El color de piel variaba de oscura a morena clara, y la típica cara azteca era ancha con una prominente y frecuente encorvada nariz. Los zapotecas, nariz ancha y chata piel morena, pelo negro y ojos negros forma de almendra. Los incas, tronco grueso y firme con las piernas ligeramente cortas y brazos fuertes. Su tez es oscura y su cabello es lacio y de cañón redondo. Los mulatos. Los rasgos físicos de los mulatos varían entre sí. Pueden tener piel oscura o clara o un color entre los dos. El pelo puede ser rizado, liso o de cualquier otra textura. Los mapuche. Según el argentino Ramón Subritas, las fracciones mapuche son de rasgos más bien delicados y redondos. Y más que a facciones aninadas o mongoles recuerdan las facciones europeas orientales, con ojos de órbitas grandes. El cabello es lacio y negro. Los ojos mayoritariamente castaño oscuro y aunque con frecuencia se dan ojos castaños muy claros o amarillentos. A una particular color azul verdoso, característico únicamente de esta raza. Como se puede observar, existen muchas variaciones entre las etnias y solo se mencionan algunas de ellas en que, con el paso del tiempo, se han ido adecuando y combinándose. Para analizar esos cambios, se han realizado numerosos estudios de coloración de la piel donde la biotecnología ha sido una gran ayuda utilizando las técnicas de secuenciación donde un segmento de ADN blando es copiado muchas veces y se hacen fragmentos de diferentes longitudes determinadas por nucleótidos, técnica que se utiliza para ver reflejado fenotípicamente el gen cuando éste se llega a expresar. Existen varios tipos de secuenciaciones donde han ayudado a observar la variación de genes involucrados en la coloración del piel. Enseguida se mencionarán algunas de ellas. 454 Life Sequences. Es la tecnología de secuenciación masiva comercializada por la compañía Roche. Esta estrategia se fundamenta en la criosecuenciación, una metodología que se basa en la detección quimioluminiscente del priofosfato liberado durante la elongación de la cadena complementaria de ADN.
lo que permite la rápida detección de secuencias a tiempo real. A pesar de que el coste de la carrera es relativamente caro, es una tecnología capaz de ofrecer lecturas largas de alrededor de 700 pares de bases. Ion Torrent Sequencing es una estrategia basada en el método de secuenciación mediante un ion semiconductor, de forma que cada vez que se incorpora un nuevo nucleótido a la cadena en síntesis, se libera un protón, que modifica el pH detectando la incorporación del mismo. Para discernir cuál de los nucleótidos se ha introducido, se repiten varios ciclos, cada uno de ellos con la adición de un único nucleótido. Illumina es la tecnología de secuenciación más utilizada hoy en día debido a que ofrece plataformas efectivas capaces de ofrecer resultados competentes a precios razonables. Esta metodología se caracteriza por el uso de nucleótidos marcados con fluoroforos, que bloquean de forma reversible la elongación de la cadena. De este modo, tras la detección de la incorporación del fluoroforo y la eliminación del mismo, es posible continuar con un nuevo ciclo de adición de un nuevo nucleótido. Es lo que se conoce como secuenciación por síntesis. La determinación genética del color de piel humana es uno de los misterios perdurables de la biología. Estudios previos sobre la pigmentación se han identificado más de 100 genes implicados en la producción de pigmentos, tal como la melanina, que es un término colectivo para una familia de pigmentos que se encuentra en la mayoría de los organismos, desde las bacterias hasta los humanos. Esto sugiere que la melanina tiene una larga historia evolutiva y un amplio espectro de funciones importantes. En los humanos, los pigmentos de melanina se encuentran principalmente en piel, pelo y ojos, e incluyen una fenoma de color amarillo rojizo y las eumelaninas marrones y negras. En las células del cerebro se encuentran unas moléculas relacionadas, llamadas neomelaninas. En la piel humana, los pigmentos de melanina se sintetizan en los organelos llamados melanosomas, que se encuentran en las células especializadas de la epidermis, llamadas melanocitos. Se sintetizan en organelos llamados melanosomas, que se encuentran en células especializadas de la epidermis llamadas melanocitos. Los melanosomas se llenan con una cantidad y tipo de melanina que son genéticamente determinados y luego migran hacia otras células cutáneas llamadas queratinocitos. La síntesis de melanina involucra una serie de reacciones químicas que comienzan con el aminoácido tirosina. Una enzima llamada tirosina promueve la conversión de tirosina en dopa y luego en dopaquinona. La dopaquinona puede convertirse en eumelanina o bien combinarse con el aminoácido cisteína para producir feomelanina. La producción ya sea de eumelanina o de feomelanina depende en parte de la actividad en la proteína receptora de melanocortina 1. La eumelanina es una molécula extraordinaria capaz de absorber una amplia gama de longitudes de onda de la radiación solar. En particular, la radiación de mayor energía, que es la UV, la radiación UV puede dañar moléculas biológicas, incluido el ADN. Cuando la radiación UV alcanza la eumelanina, esta la absorbe y la transforma principalmente en energía térmica, sin descomponerse, por lo que constituye un potente protector solar contra daño o radiación UV. La feomelanina es menos efectiva que la eumelanina como protector solar y, de hecho, puede producir moléculas dañinas conocidas como radicales libres cuando interactúa con la radiación UV. El color de la piel de una persona está determinada principalmente por la proporción entre eumelanina y feomelanina, la cantidad total de melanina producida y el número y tamaño de los melanosomas y la manera en que están distribuidos. Las personas con piel naturalmente oscura tienen melanosomas grandes y llenos de eumelanina. Las que tienen piel naturalmente más clara tienen melanosomas menos numerosos y de menor tamaño, y con cantidades y tipos variados de melanina, así como el pigmento más claro, la feomelanina. La pigmentación constitutiva, es decir, la pigmentación con la que nacemos, es una característica poligénica y se han identificado muchos de los genes involucrados. Estos genes codifican por un lado las enzimas que afectan la síntesis de melanina y, por otro lado, el empaquetamiento, distribución y degradación de melanosomas. Las mutaciones en algunos de estos genes causan una ausencia de melanina, tal como se observa en albinismos cutáneos humanos y trastornos relacionados.
Por ejemplo, una forma de albinismo es causada por mutaciones que inactivan el gen de las tirazonas. La importancia del gen MC1R radica en que este gen codifica una proteína que se encuentra en la membrana del melanocito. Se activa mediante diversos estímulos, como la hormona estimulante de melanocitos MSH por sus... Según la afectación o no de la piel. Albinismo oculocutáneo. Es el más frecuente y afecta a la piel, los ojos y el cabello. Según el defecto de la enzima implicada en la metalogénesis. Albinismo oculocutáneo tipo 1. Se debe a un defecto genético en la enzima tirosinasa. Albinismo oculocutáneo tipo 2. Afectación del gen P que resulta en una proteína P defectuosa. Albinismo oculocutáneo tipo 3. Rara vez se ha descrito y resulta de un defecto genético en TYRP1, una proteína relacionada con la tirosinasa. Albinismo oculocutáneo tipo 4. Resulta de un defecto genético en la proteína SLC45A2, que ayuda a la enzima tirosinasa para su función. Albinismo oculocutáneo con manifestaciones sistemáticas. En él existe un... En promedio, los hispanos tienen el doble de probabilidad de padecer diabetes que las personas caucásicas no hispanas de la misma edad. Por otro lado, la Asociación Americana del Corazón hace relación a que las enfermedades cardíacas y los derrames cerebrales representan 1/3 de las muertes entre las mujeres hispanas y más del 27% de las muertes entre los hombres hispanos. El asma es una enfermedad que ha afectado a las comunidades afroamericanas e hispanas más que ninguna otra. Algunos estudios han sugerido que la genética juega un papel importante en la susceptibilidad de una persona con asma, siendo las personas de ascendencia africana más propensas a sufrirlo. Los afroamericanos tienen menos probabilidades de ser diagnosticados con la enfermedad cardíaca en comparación con otros grupos étnicos. Existen una serie de dermatosis que son más frecuentes en pacientes de raza negra. Algunas de ellas reflejan las características biológicas peculiares de la piel negra. Ejemplos de esta eventualidad son los trastornos de la pigmentación, que con frecuencia causan hiper- o hipopigmentación. Una mayor tendencia a desarrollar lesiones foliculares en los negros se manifiesta en la infundíbulo-foliculitis recurrente diseminada. Una respuesta fibroblástica incrementada se refleja en los queloides, el acné queloide de la nuca y la pseudocicosis de la barba. Como se puede observar, las variaciones en la coloración de piel tienen relevancia desde su origen genético, que ha sido marcado a través de la historia y que tiene influencia en las predisposiciones de carácter médico. Sin embargo, esta diferencia en la coloración de la piel se ha visto reflejado desde el punto de vista social. La discriminación racial y étnica ocurre a diario a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diversas manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta propiciar el odio étnico que puede conducir al genocidio. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Para combatir el racismo y la discriminación racial, la Organización de Naciones Unidas adoptó en 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y estableció el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La convención fue firmada por México el 1 de noviembre de 1966 y ratificada el 20 de febrero de 1975. Su entrada en vigor a nivel internacional tuvo lugar el 4 de enero de 1969.
En su artículo primero, la Convención establece que la discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento del goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las esferas políticas, económicas, sociales, culturales o en cualquier otra esfera de la vida pública. Asimismo, especifica como responsabilidad de los Estados construir una política que elimine la discriminación racial y promueva el entendimiento entre razas, etnias y nacionalidades a través de todas las acciones posibles, entre ellas la legislación, acciones de promoción y convivencia con la sociedad civil, entre otras. Compromete a los Estados a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y expresiones y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin las distinciones antes mencionadas, y el goce de derechos económicos, sociales, políticos, culturales y civiles. De modo similar, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, aprobada y proclamada el 27 de noviembre de 1978 por la Conferencia General de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a una misma especie con un solo origen, como su igualdad en cuanto a dignidad y derechos. Esta declaración prohíbe, además, que las posibles diferencias entre los pueblos, tales como los factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, originen jerarquizaciones entre naciones y pueblos, de modo tal que cualquier teoría basada en una supuesta superioridad o inferioridad propia de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad. En septiembre de 2011 se realizó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de intolerancia en Durban, Sudáfrica, en donde los países, incluyendo México, suscribieron la declaración y el programa de acción de la conferencia. En dichos documentos se reconocieron las prácticas modernas de discriminación por cuestiones raciales, étnicas, de nacionalidad y otras, en un contexto global que presenta fenómenos sociales como la migración, pobreza, exclusión, marginación social y la discriminación por género, entre otros, que agravan la situación del racismo o xenofobia contra las personas y grupos sociales, como los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, entre otros. En el plan de acción de la conferencia, los estados se comprometieron a iniciar y profundizar las acciones al interior de los países para eliminar la discriminación racial y las formas convexas de intolerancia. Entre estas acciones se encuentran políticas públicas, la incorporación de la perspectiva de género en la formulación y la preparación de medidas de prevención, educación y protección encaminadas a la erradicación del racismo, medidas legislativas, judiciales, normativas, administrativas y de otro tipo para la prevención y protección contra el racismo. La discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Es necesario mencionar que, además del marco normativo internacional de protección contra la discriminación racial, existen instrumentos internacionales que protegen específicamente a los pueblos indígenas de toda discriminación. Entre estos se encuentran la Declaración Nacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La primera reconoce en su artículo segundo la libertad e igualdad de los pueblos y las personas indígenas, y su derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular aquella que surge de su origen o identidad indígena. Mientras que el segundo establece que, en su artículo tercero, que los pueblos indígenas y tribales deben gozar plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. A nivel nacional, el reconocimiento del derecho a la no discriminación por origen étnico, raza, nacionalidad, color de piel, está plasmado explícitamente en varios instrumentos normativos y acciones de política que incluyen, de manera similar a las normas internacionales mencionadas, la creación de instituciones que atienden específicamente a personas, pueblos y comunidades, cuyos derechos han sido violados principalmente por estas características. Ejemplos de lo anterior son el artículo primero constitucional, que establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación,
para todas las personas, y el segundo, que reconoce la pluriculturalidad de nuestro país, sustentando originalmente a sus pueblos indígenas. A partir del 2000 se concretaron una serie de acciones de política y legislación relativas a la prohibición de la discriminación y a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En 2003 se decretó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, cuyo artículo 4 reconoce lo que la Constitución plantea respecto a la no discriminación y la define como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Esta ley estableció asimismo la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y en la actualidad aún se sigue luchando para detener la discriminación racial. Como una alternativa para generar conciencia en la población humana, se han considerado grandes cantidades de campaña donde su foco principal es dar a conocer la discriminación racial y evitarla. Como parte de la concientización, numerosos estudios psicosociales han recurrido a la utilización del arte en cualquiera de sus expresiones, ya que desde tiempos remotos ha sido utilizada aún sin denominación alguna y ha sido favorable ya que impacta en la población de alguna forma. En el mundo moderno, las razas juegan un papel importante en la vida de muchas personas, ya que ellas conllevan tradiciones y cultura. Sin embargo, en el pasado, y se trata de un pasado no tan lejano, la raza no solo jugaba el papel crucial, sino dañino. Para muchas personas, nacer con un tono de piel u otro representaba una sentencia de vida, y muchas veces hasta de muerte. No fue hasta la culminación de procesos muy arduos, algunos de los cuales siguen en proceso, que esto cambió de manera significativa. Como es natural del ser humano, siempre busca formas de expresarse, así generando arte. Pero el arte es mucho más variado de lo que parece a simple vista, porque en este caso el reflejo de años de jerarquías, discriminación y el proceso de terminar ambas. La investigación aquí presente busca recopilar el efecto de la raza y las formas de arte más populares. El arte visual nunca fue salvado del racismo. Antes, el concepto de belleza era definido por la piel blanca, especialmente en la Europa, durante la Edad del Renacimiento. Al analizar las pinturas de Miguel Ángel, Da Vinci, Sanzio, nunca retratan a personas de piel oscura, incluso llegando al punto de retratar a Jesús como un hombre blanco o rubio, cuando, según la Biblia, Jesús era un hombre de descendencia árabe. Y tristemente, esto no solo fue en Europa, sino que también en Asia, donde se retrataban personas de piel blanca y cabellos especialmente negros, con vestimentas lujosas, como se puede ver en Dos amantes bajo una sombrilla en la nieve, de Suzuki Harunobu, siendo pinturas que mezclaban el racismo con el clasismo, al igual que las pinturas de castas, pertenecientes a México, durante la época de la Nueva España. Estas pinturas solían presentarse en serie, como una especie de catálogo racial. Las más famosas de este estilo son del español Miguel Cabrera. Es claro que el racismo fue imperante en el arte de la antigüedad. No obstante, en África fue muy diferente, donde se pensaba hacer énfasis en la raza negra y en las facciones de sus caras, en una forma tan exagerada que resultaba casi irreal. Esto inspiró a Pablo Picasso para generar las corrientes del modernismo. El arte africano fue principalmente esculturas, dado que no existían pigmentos para generar pinturas. No fue hasta el siglo XIX cuando se introdujeron los primeros colores, que en lugar de generar pinturas, empezaron a complementar las esculturas, como se puede ver en la escultura de Pareja Chamba, perteneciente a Nigeria. Todos esos trabajos están especialmente enfocados en tradición, a diferencia de los trabajos de hoy en día, que hacen hincapié mucho menos en la tradición y más en la expresión de la búsqueda de la igualdad y de la belleza dentro de la piel negra, buscando desafiar estándares de belleza racistas aún presentes en nuestra época. Como se pueden ver en Los movimientos antirracistas e igualitarios comenzaron a tomar fuerza a partir de la década de los 60,
aunque es una fecha que varía mucho dependiendo de los países, pues es bien sabido que es un problema grave con el que aún hoy en día se batalla. La música es uno de los medios por donde más se esparcen actualmente las ideas y pensamientos universales que surgen, y por lo tanto también hay canciones que promueven la igualdad de razas. El racismo y la discriminación también han sido partes muy importantes del mundo del cine. Directores como Spike Lee con sus películas como Do the Right Thing han dicho cómo en América se propaga el racismo y cómo es una verdad que todavía existe, aunque sea negada constantemente. Y también es innegable que en el cine ha habido películas que apoyan ideas racistas y de discriminación, como en una de las primeras películas llamada Birth of a Nation. El arte es un sentimiento hecho concepto, pero no siempre se trata de un sentimiento, muchas veces se trata de un reflejo cultural, personal y social. Y es a través de esta expresión que se han regenerado muchas revoluciones culturales que a lo largo de los años nos han otorgado igualdad y justicia social. Es algo que celebramos y disfrutamos todos los días, y que muchos artistas han plasmado en los últimos tiempos. No obstante, las obras del pasado están ahí para recordarnos lo que se les negó a muchos a lo largo de la historia, el trabajo arduo que se realizó para obtenerlo, pero más importante, lo que tenemos y que podremos volver a perder. En eso radica la importancia del arte, en su historia y en cómo nos afecta ahora y cómo nos afectará mañana.